Damos inicio al programa preparado, en ocasión de la posesión del ministro de Gobierno. Consecutivamente, daremos lectura del decreto presidencial número 2374 que cita: Evo Morales Ayma, presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, considerando que el parágrafo 1 del artículo 165 de la Constitución Política del Estado determina que el órgano ejecutivo está compuesto por la presidenta o el presidente del Estado, la vicepresidenta o el vicepresidente del Estado y las ministras y los ministros de Estado, que el numeral 4 del artículo 172 del texto constitucional otorga al presidente del Estado Plurinacional la atribución de dirigir la administración pública y coordinar la acción de los ministros de Estado. Asimismo, el numeral 22 del referido artículo le faculta designar a las ministras y o ministros de Estado. El artículo 13 del Decreto Supremo 29894, de 7 de febrero de 2009, establece la estructura organizativa del órgano ejecutivo, compuesta por ministras y ministros del Estado Plurinacional de Bolivia, entre los que se encuentra la ministra o ministro de Gobierno. El artículo 33 del Decreto Supremo número 29894 define la estructura jerárquica del ministro de Gobierno, y el artículo 34 del citado Decreto Supremo señala las atribuciones de la ministra o ministro de Gobierno. Decreta, artículo único, 1. Se designa al ciudadano Carlos Gustavo Romero Bonifaz como ministro de Gobierno, quien tomará posesión del cargo con las formalidades de rigor, previo cumplimiento de lo establecido por ley. 2. Se abrogan y derogan todas las disposiciones contrarias al presente decreto presidencial. Es dado en Palacio de Gobierno de la Ciudad de La Paz a los 26 días del mes de mayo del año 2015. Firmado: Evo Morales Ayma, presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia. Firmado: Juan Ramón Quintana Taborga, ministro de la Presidencia. Consecutivamente, se procederá a la toma de juramento a cargo del hermano presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma. Hermano Carlos, haga la señal de su creencia. Jura por los próceres de la liberación, por nuestros héroes que dieron la vida por la patria, por el pueblo boliviano y por la igualdad entre todos los seres humanos, desempeñar la alta función de ministro de Gobierno en el estricto cumplimiento de la Constitución Política y de las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia. Sí, juro. Si así lo hace, el pueblo boliviano os premie, caso contrario demande. Queda posesionado como nuevo ministro de Gobierno. Vamos a brindarle un fuerte aplauso al flamante ministro de Gobierno. A continuación, distinguido auditorio, vamos a escuchar las palabras del hermano doctor Hugo Moldis, ministro de Gobierno saliente. Hermano, compañero, camarada, presidente Evo Morales, compañeros todos, compañero David, compañero Juan Ramón, compañeros del gabinete, compañeros y compañeras de nuestro querido gobierno. En primer lugar, lo que yo quiero es darle mi agradecimiento al presidente Evo por haberme hecho protagonista activo en estos 4 meses como ministro de Gobierno, que parecen 8 años, he hasta bajado el peso un poco. Agradecerle no solo por haber sido ministro de Gobierno, haberlo acompañado en estos 4 meses, sino agradecerle, y creo que hago eco de la inmensa mayoría de los bolivianos y bolivianas de este país, de ser parte de una historia, la historia más profunda desde que somos país, desde nuestra fundación. Es la época más extraordinaria de nuestro periodo histórico. Es la revolución más profunda que está viviendo nuestro pueblo. Es la revolución que nos ha devuelto la esperanza, los sueños libertarios, emancipadores.
Y esto no fuera posible sin el tamaño, sin la magnitud, sin la dimensión del liderazgo del presidente Evo Morales, nacional e internacionalmente. Entonces no puedo menos que sentirme orgulloso de haber merecido la confianza durante todos estos meses. Le agradezco también, presidente Evo, por haber aceptado mi renuncia, porque los revolucionarios que tenemos la oportunidad de desempeñar en algún momento nuestra condición de hombres de Estado, tenemos que ser responsables políticos de las cosas que suceden. Yo no quiero ser motivo ni pretexto para que los intereses más oscuros que están dentro del país y dentro de la derecha internacional se aprovechen de esto para mellar esa imagen que ha sido construida durante mucho tiempo por el liderazgo que tienes, compañero Evo. Entonces, lamento yo mucho que malos policías hayan operativamente provocado un hecho que pretende ser utilizado para dañar la imagen de nuestro gobierno. Esto confirma la necesidad de llevar adelante una profunda reforma policial, de hacer un movimiento revolucionario también al interior de la estructura policial en el marco de la revolución de la justicia. Me repliego no a mi condición de neutro, presidente Evo. Yo soy un revolucionario y estaré ahí donde la revolución me quiera ubicar. Y lo haré y desempeñaré mi papel tan profundamente como lo he hecho a lo largo de toda mi vida. Te agradezco nuevamente por la confianza depositada, a mis queridos compañeros con los cuales he compartido el gabinete, también mi más sincero reconocimiento, mi más sincero cariño por todos los días que hemos vivido, y a los bolivianos y a las bolivianas sepan que me siento profundamente orgulloso de estar ahora fuera del gabinete, pero estar con el gobierno más profundo, más heroico, más histórico de toda nuestra historia como país. Muchísimas gracias, presidente. A continuación, escucharemos las palabras del flamante ministro de Gobierno, el hermano doctor Carlos Gustavo Romero Bonifaz. Señor presidente, compañero hermano Evo Morales, saludarle y agradecer su confianza. Un saludo especial a los compañeros, hermanos, hermanas, ministros, ministras, autoridades policiales, militares, representantes presentes, a los hermanos, hermanas de la prensa. Es una tarea que la asumo con la ventaja de conocerla de alguna manera, la función de ministro de Gobierno. Agradezco la confianza del presidente y apelo a la comprensión del pueblo cruceño, del presidente del Senado, de mis hermanos, hermanas, senadores, senadoras, porque debo asumir esta función a la que he sido convocado por el presidente. Las tareas del Ministerio de Gobierno son complejas,
relativamente complejas, pero indudablemente que en los últimos años se ha trazado una agenda que está en proceso de implementación. Esta agenda contempla una serie de tareas en materia de seguridad ciudadana que tienen que ver con el despliegue y control territorial, el fortalecimiento de la tecnificación, los controles cruzados entre la policía y el Ministerio Público, los futuros jueces contravencionales, las casas de justicia y las organizaciones vecinales en las estrategias de implementación y coordinación de tareas de seguridad ciudadana, la participación creciente de las entidades subnacionales en este propósito. También, lógicamente, las profundas transformaciones en línea de modernización de la policía boliviana. Las experiencias de desarrollo institucional de la policía nos muestran que fundamentalmente hay que trabajar el tema de el potenciamiento de la formación del policía en términos no solamente técnicos, académicos, profesionales, físicos, tácticos, estratégicos, sino también axiológicos y teleológicos, para que asuman un compromiso profundo con la patria y con el pueblo. La policía, como otras instituciones seguramente, requiere un trabajo de transformación institucional. Lógicamente que las tareas de seguridad ciudadana, modernización de la policía, estas tareas de rediseño sistémico de estas instituciones deben ir a par y paso con las reformas a la justicia, porque en última instancia los policías y los jueces son operadores que actúan a nombre del Estado para hacer respetar el régimen normativo frente a las transgresiones, para hacer justicia. Y como justicieros deben trabajar juntos, deben trabajarse reformas conjuntas en aras de lograr una cualificación muy profunda de estas instituciones. Las tareas, lógicamente, de lucha contra el crimen en todas sus modalidades, lucha contra el narcotráfico, tienen una connotación especial en nuestro país porque su ubicación geopolítica, sus más de 7.000 kilómetros de frontera, hacen que nuestro país en muchas situaciones sea un territorio de tránsito de delitos de orden transnacional, de diferentes formas de tráfico. Obviamente continuaremos las tareas de transformación en el régimen penitenciario, que también representan una tarea urgente. En fin, hay una agenda muy profunda. Por eso en cualquier ministerio, en la gestión pública, en el Ministerio de Gobierno, hay que tomar el carro y correr como en Fórmula 1. Agradezco nuevamente la confianza. Agradezco nuevamente el trabajo desarrollado en estos meses con la directiva del Senado y nuevamente apelo a su comprensión y bueno, estamos acá para asumir las convocatorias del líder de la Revolución Democrática y Cultural de Bolivia y uno de los líderes más importantes de los procesos sociales en el mundo. Muchas gracias.
Desarrollamos el programa de posesión del ministro de Estado en la cartera de Gobierno. En la prosecución del mismo serán las palabras del hermano presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma. Hermano David Choquebanca, canciller del Estado Plurinacional de Bolivia, hermano Juan Ramón Quintana, ministros y ministros, comandantes de las Fuerzas Armadas, comandante de la Policía Nacional, presidentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a nuestros compañeros de los movimientos sociales, asambleístas nacionales, amigos de la prensa, y a todos y a todas. Lamento mucho los sucesos que vivimos en algunos momentos en Bolivia por culpa de algunos grupos de nuestras instituciones. Y no es posible que algunos grupos de nuestras instituciones, como de la policía, aporten una mala imagen a Bolivia. Mi pedido siempre es: todos aportemos a este proceso con las responsabilidades, con atribuciones, misiones que tenemos cada institución, cada autoridad. Gracias a la lucha del pueblo boliviano, estamos en proceso de liberación política y económica. A ese proceso hay que aportarlas. Y no es posible que no se puedan dar con los responsables de esta clase de fugas. Quiero decir una verdad. Creo que el gobierno nacional ha tenido mucha paciencia sobre algunos grupos de la Policía Nacional. Recordemos, por ejemplo, cuando un ministro de gobierno estaba haciendo conferencia de prensa, nada menos en el Ministerio de Gobierno, gas lacrimógeno. Y comandantes de entonces no dan con el autor. Cuando estemos en un acto del aniversario de la Policía Nacional en la Ciudad del Alto, gas lacrimógeno ahí, frente a la tarima. Pido al comandante: ¿quién es el responsable de lanzar gas lacrimógeno? Y no hay el autor. Eso no es un dirigente sindical, eso no es un ministro, eso no es el pueblo. En todos los problemas que se presentaron, hay reivindicaciones a veces con justas razones, pues atendemos, resolvemos mediante el diálogo. Algunas demandas también son exageradas, inatendibles, hasta indeseables. Y ahí la policía tiene que poner orden, desbloquearlas. Y la instrucción es: no puede haber ni herido ni muerto. Y aparecen heridos y muertos. Y no es responsable. Un comandante, ¿cómo no va a saber quién son los responsables? Y no es la primera fuga. Tantos delincuentes internos y externos se ha recomendado que eso no pueden fugar. Y no es posible que desaparezcan estos delincuentes internacionales. Imagínense, hermanas y hermanos, ¿en qué queda Bolivia? Y por eso la Policía Nacional institucionalmente tiene que asumir su responsabilidad, si es una institución que está al servicio del pueblo boliviano. Quiero pedir al ministro de la Presidencia, en las próximas horas quiero reunirme con comandantes y sus comandantes, y las primeras promociones, ¿no? de algunas promociones que están en carrera para ser comandantes, todo su derecho, para hablar seriamente con la policía. Va a tener una responsabilidad por Bolivia, por la patria. Mira, anteayer estaba en Camargo, con la dotación, con IDH que se da a la policía. Tiene 14 motorizados para 7 policías en Camargo. Que nos digan que no hemos dotado de medios. No se puede entender, 14 motorizados, entre camionetas, motocicletas, 14, y solo hay 7 policías. Les sobra material, un instrumento de trabajo para movilizarse. Se ha subido bastante, no sé de cuántos miles a tantos miles de nuevos policías.
Entonces, espero que no sea esta clase de hechos institucionalmente organizados, sino que sea de grupos. Y me informa ahora que los familiares van a entrar a huelga de hambre por los policías que hicieron fugar. Con huelga de hambre vamos a defender a la gente que protege a los corruptos. Y por eso tenemos la obligación de asumir una responsabilidad sobre grupos de policías que no aportan al trabajo, a la seguridad nacional e internacional, a la imagen de nuestra querida Bolivia. Entiendo perfectamente las palabras del compañero Hugo Moldis. Entiendo que es parte convencido de ese proceso. Saludo las últimas investigaciones, las últimas horas, que el nuevo ministro de Gobierno debe continuar estas investigaciones y que caiga quien caiga, pues sin ser procesado quienes encubren esta clase de fugas de delincuentes internacionales. No quisiéramos, hayan cambios en el ministerio, ministros en especial, a veces difícil de entenderse, pero es mi obligación asumir responsabilidad para el bien de nuestra querida Bolivia. Yo sé que Hugo va a seguir aportando desde donde pueda al proceso y por eso saludo las últimas investigaciones. Pedido a la institución de la Policía Nacional, asumamos nuestra responsabilidad con mayor seriedad, con mayor responsabilidad en bien de nuestra querida Bolivia. Muchas gracias. Soy el hermano doctor Carlos Gustavo Romero Bonifaz, quien recibe el saludo protocolar de bienvenida del gabinete ministerial, de las autoridades que nos acompañan. Con ello, termina el programa preparado en ocasión de la posesión del nuevo ministro de Gobierno. Gracias mil por la atención dispensada. Buenos días. Será hasta siempre Bolivia. Permiso.